Vale, ahora en momento spoilers, empezamos con el homenaje a Garci. La película es del 54. En el 54 se estrenan peliculones, entre ellos La ventana indiscreta de Hitchcock y Crimen perfecto se estrenan el mismo año. Ya. En La ley del silencio, peliculón de Elia Kazan, que también hablaremos de ella. Se estrena el mismo año, que esto es muy curioso, Godzilla, la original. Que de hecho, Gojira, exactamente, Gojira. es buena, ¿eh? A mí me gustó cuando De la vi. hecho, sale también Shimura, que es el protagonista de los siete samuráis, que es el samurái como jefe, ¿no? El samurái mayor. A mí él, a veces se me olvida su nombre, Takashi Shimura, y Sí. siempre que aparece en pantalla, o sea, es un placer verlo. Es un pedazo de actorazo increíble. También se estrena Sabrina de Billy Wilder, La Estrada, El Intendente Shansho, de Mizoguchi, también. Johnny Guitar, de Nicolas Ray, uno de los mejores westerns de la historia. Viaje a Italia y Senso, de Visconti. La ganadora de los Oscars es La Ley de Silencio, que gana, creo que son 8 Oscars. En Venecia gana el León de Oro Romeo y Julieta de Renato Castellano, pero el León de Plata, que es el premio a la mejor dirección, es un premio ex aequo para Mizoguchi y Kurosawa, con el Intendente Sancho y los siete samuráis correspondientemente. Y en Cannes gana La Puerta del Infierno, que ya hablamos de ella en Harakiri, porque es la primera película japonesa premiada con el Oscar internacional, pero también gana la Palma de Oro ese año. En España se estrena Cómicos de Juan Antonio Bardem, de una de las, no sé si es la primera película de Bardem en solitario o una de esas, pero bueno, también peliculón. Y ese año es el año en que inicia la guerra de Argelia, del cual está la película La Batalla de Argel, muy muy buena, referencia e inspiración para One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. De hecho, hablaremos de ella también en el top. Muere Henry Matisse, el pintor, y Alan Turing, el matemático. Y se publican varios libros y novelas famosas relacionadas con el cine, entre ellas Bonjour Tristis, perdón, mi pronunciación en francés no es muy buena, peliculón también que hará Otto Preminger, muy muy buena, El puente sobre el río Kwai, sobre David Lean hará la adaptación, y sobre todo, más importante, se publica La Comunidad del Anillo, el primer libro de la saga de Tolkien, de la cual dentro de poco también nos tocará hablar de la trilogía de Señor de los Anillos. De hecho, en ese momento ya se decía, esto lo haremos en un momento, que era un libro inadaptable, que nadie podía hacer una adaptación del Señor de los Anillos. Y nada, o sea, siguiendo con lo del el contexto histórico que ya comentamos en Harakiri, de cuándo sale realmente, qué pasa, sucede con los siete samuráis, como ya os he comentado, Rashomon, que es previa a esta, es la primera película premiada japonesa en festivales y es la que abre la veda, ¿no?, a esta fiebre de cine japonés de la época. Y, pues acaba abriendo todo el mercado. Pero realmente la más taquillera o famosa en su momento para Kurosawa son los siete samuráis. La que de verdad triunfa en las salas de cine en Estados Unidos son los siete samuráis. Y bueno, de él se, se nota por la fama que tiene incluso a día de hoy. Hablar un poquito de Kurosawa, que tú lo has comentado ya antes, él estudia pintura en su momento y es rechazado para el servicio militar y sucede una cosa en su vida que le marca muchísimo, que es que su hermano se suicida a los 27 años de edad. Entonces, él abandona la escuela de pintura porque piensa que no tiene talento para para la pintura y dice, pues mejor me voy a dedicar a otra cosa. Aunque, como tú también has dicho, él era, bueno, pues un artista, yo supongo que sería también un poco bohemio, y a él le interesa un montón, no solo la pintura, le interesa el cine, el teatro, la música, todo tipo de disciplina artística. Entonces, dado un momento, la empresa PCL, Photochemical Laboratory, se quiere adentrar dentro del mundo del cine y busca ayudantes de dirección. Y Kurosawa se presenta y consigue el trabajo. Esa empresa es la que se va a convertir en la productora Toho, TOHO, que es la famosísima productora japonesa, de una de las más importantes productoras de Japón de la época, en la que Kurosawa se convertirá en la gallina de los huevos de oro de esa productora, porque Kurosawa también es uno de los más, no solo de los más importantes directores japoneses, sino de los directores que más taquilla consigue hacer dentro del mundo japonés. Yo creo que le ayuda mucho que creo yo que estaba muy claro con las cosas que quería hacer. Que esos primeros 5 años, si no recuerdo mal, los pasa siendo ayudante de dirección. Luego le dan la oportunidad de dirigir su primera película.
En el 43, la primera en el película. 43, y pasa todo este periodo de los 40, hace, no sé si son 5 o 6 películas, Ujú. Y también trabaja como guionista, porque él empieza también siendo guionista. O sea, trabaja como guion. Él escribe guiones y otros directores hacen esas películas. que él da mucho valor al guión, y creo que cualquier director, así piense solamente en dirigir, creo que debería dedicar gran parte de sus estudios a lo que es el guión y entender cómo se estructuran las historias, porque al final es la base de todo. Lo decía Ujú. Hitchcock también. Pero ya en los 50, específicamente hablando de Los Siete Samuráis, obviamente Toho tenía a Kurosawa como la gallina de los huevos de oro, pero es muy complicado cuando esos huevos de oro, por mucho que valgan, pues también salen caros, Sí, sí. porque Los Siete Samuráis tenían un presupuesto, como todas las películas, en este caso $150,000 de la época, y es que le sudaba tres pollas a Kurosawa Sí. porque quería hacer las cosas a su modo. El rodaje estaba previsto para hacerse en determinado tiempo, y cuando le preguntaron cerca de la fecha, llevaba un tercio de la película nada más. Se había gastado todo el dinero y es como, mira, es que esto no, esto que Claro, quieres, más dinero, esto no va, no va. exactamente. Y el proyecto estuvo en pausa porque tenía pensado, la peli iba a salir en el 53. Ujú. Y en todo esto de la pausa y tal, me hace gracia esta cosa de Kurosawa yéndose a pescar en esta pausa. Creo que estaba tan claro en que la productora había invertido ya tanto dinero en la película que simplemente iban a invertir más para que saliera. Ujú. Y efectivamente fue así. No, yo creo que a esa gente le dio rabia Ujú. que este prepotente se saliera con la suya, pero al final fue muy rentable. O sea, la película terminó costando más de $500,000. O sea, más de 4 veces lo que estaba previsto en un principio, pero fue un batacazo en taquilla. Claro. Y yo quiero decir también que también lo de que estuvieran reacios a lo de a invertir más dinero en los Siete Samuráis era porque es que ya estaban haciendo otra gran inversión ese mismo año, que era Godzilla, que también es de la Toho y que fueron también, que de hecho estaban al borde de la bancarrota. Y si no llega a ser por el, el éxito en festivales de los Siete Samuráis y el éxito rotundo de Godzilla en salas de Japón, pues se podrían haber ido a la mierda directamente. Claro, pero invirtieron bien, o sea, Eligieron muy bien. invirtieron bien. Y sí, y realmente, pues en ese momento quizás no en el mercado japonés no diera tanto beneficio, pero sí que a la larga los Siete Samuráis ha dado muchísimo más Claro, beneficio que... sí, sí, sí. Y a ver, es que a ver, tú te empiezas a encabronar un poco cuando te das cuenta que este hombre quiere construir una villa entera en vez de usar una que ya esté hecha, por ejemplo. Exactamente. O poner a todos los extras a convivir durante un tiempo porque quiere sentir una relación real entre, por ejemplo, los campesinos del pueblo. Es como, a ver, o sea, me parece muy románticamente bonita Sí, ese planteamiento, como muy de método, pero ya llevándolo hasta los extras, sí. que eso hoy en día no, Ujú. no tiene cabida, Claro. pero así trabajaba. Ujú. Hay que decir que a Kurosawa le llamaban como mote el emperador por eso, por sus casi tiránicas, tiránicos métodos de dirigir a los actores y de decidir pues qué es lo que quería para sus películas y qué es lo que no. Hay una anécdota, no sé recuerdo de qué película exactamente, pero que no sé si era en Ran, que, bueno, que mandó construir un castillo para hacer la película, lo habían construido el set, llegó al set y dijo, no me gusta, hacerlo otra vez. Y me acuerdo de Tarkovsky Ah, bueno, cuando se le quemó la casa y no se grabó ya, la, bueno, sí, la, la también. escena. Y creo que son los Los dos dos, mundos, los dos sí. mundos, sí. Buah. Pero bueno, o sea, quitando de eso, de esa gran personalidad de Kurosawa, era un grandísimo director. Y bueno, antes de empezar a desgranar la película, O por eso es líder del top. claro, quiero enseñar este libro de Cátedra, no sé si se ve bien, de Akira Kurosawa. La editorial Cátedra se encarga es prácticamente como una enciclopedia del director en el que habla de su vida, de todas sus obras. Súper recomendable de cualquier director, tienes un montón. Y de aquí hemos sacado mucha información para el programa de hoy. Y nada, desgranar la película. Yo quiero empezar diciendo que a mí la primera secuencia me parece algo magistral. Porque en la primera secuencia, incluso ya cogiendo los títulos de crédito, el conflicto está súper claro desde la primera secuencia. Pero incluso cómo está dirigido la puesta en escena es una cosa maravillosa. Porque la película empieza con unos títulos de crédito muy solemnes
todos en negro, gris, las letras, y suena el tema del que va a ser el tema de los bandidos, que son estos tambores, que van pam, 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 y va sonando mientras suenan los créditos. Empezamos con una breve descripción del contexto histórico, que es como los 1500 o así, que es como periodo entre guerras. eh, y entonces, nada, lo primero que vemos son los bandidos, que es lo que está causando todo este problema, todo este conflicto dentro de la narración y de este contexto en el que estamos. Ellos cuentan qué es lo que van a hacer, su idea de que quieren saquear la villa. Y entonces, de la propia naturaleza, aparece uno de los campesinos, ¿no? Que es este viejo que no recuerdo el nombre. Eh, ya, Joey, sí, o algo Joey. así. Era algo así. Y que es como el viejo miedica de Que todos. me parece curioso porque su cara, o sea, Ujú, la cara de este actor, la hemos visto 1000 veces en algún personaje, algún ujú. anime. O Sí, sea, sí, es que esta boca así como curvada hacia abajo, como siempre, como con miedo, como con una tragedia. sí, sí. Esa cara la he visto 1000 veces. Sí, sí, totalmente. Y como a partir de esa idea, aparte es una cosa también, un detalle que me encanta, es que los bandidos van con armaduras de samuráis. Y luego durante la película los samuráis no van a ir con armaduras hasta que las encuentran, incluso muchos no las usan igualmente. Y los campesinos salen de la propia tierra porque otra vez, a Kurosawa le importaban mucho los elementos naturales dentro de la propia película. Y simplemente ya con esos planos visualmente, te ha contado ya prácticamente todo, te ha dado ya las relaciones desde la música hasta los elementos naturales, y a partir de ahí ya comienza la discusión entre ellos y llega el momento del abuelo y todo ya está clarísimo. Y ya estás prácticamente. Ya ahí empiezas como lo que diría, esa es la introducción. Y ya luego empieza como lo que sería la primera parte de la película. Ujú. Yo la dividiría en 3 partes y esta primera es la reclutación. Exactamente. Van 3 delegados del pueblo, vamos a, decirlo así, a la ciudad o un pueblo más grande que está cerca, Sí. y se ve todo el rato pasando samuráis. Y se enfocan a los samuráis, entre esos Tatsuya Tatsuya Nakadai. Nakadai. Sale medio segundo. Ahí está. Em, y es la lucha de estos granjeros porque lo que tienen que hacer, o granjeros campesinos, lo que tienen que hacer es convencer a 4 samuráis, que es lo que les ha dicho el anciano que busquen, para que defiendan su pueblo sin ofrecerles más que 3 comidas al día Ujú. y un techo donde dormir. Y ellos mismos hablan del orgullo del samurái, obviamente va a ser Sí. complicado. Y eso se ve, o sea, la reclutación en un principio, y yo ya la había visto 2 veces, y en mi Ujú. mente es como, esto es muy jodido, o sea, esto es muy complicado. ¿Cómo Sí. convences tú a estos hombres que por mucho que estén necesitados, porque pues al final más que samuráis son ronin, o sea, son guerreros sin amo, Sí. no van a aceptar cualquier trabajo porque sí, y se nota y la pasan mal. Sí, sí, sí. No, y además toda esta secuencia de reclutamiento, que lo mismo, se ha visto en miles de películas y de miles de historias, em, también te deja muy claro de eso, de es que realmente no pueden ofrecer mucho más a la causa. Y entonces llega otro de mis momentos preferidos de la película. Bueno, es que la película me encanta en general. Pero que es cómo se presenta el personaje de Takeshi Shimura. em, Takeshi no. Takashi. Takashi, perdón. Takashi de Shimura, que empieza, y esto claro, me he dado cuenta ahora, que como ya hemos hablado más de Harakiri y todas estas cosas, y ya he visto mucho más cine japonés de samuráis, me encanta que lo primero que vemos del personaje es que se quita la coleta. Sí, eso yo no me acordaba muy bien por qué era, luego al minuto ya uno se entera de todo, Ujú. y sí fue muy impactante porque te digo, ya la he visto 2 veces. Y dije, ya, pero ¿qué está pasando? Ah, vale, ya me acordé. Pero sí impacta por el contexto que ya tenemos. Claro. Y además no solo, o sea, me encanta porque es un gesto muy muy simple y define un montón al personaje, pero es que todo cómo está la narración de todo ese pequeño fragmento, porque es como una pequeña escenita de cómo se encuentran con él, cómo este revuelo que hay un revuelo en el pueblo porque un bandido ha secuestrado a un niño y está como encerrado dentro de un granero o algo, no sé exactamente dónde está. Pero todo eso ya ha empezado, simplemente nosotros somos, al igual que los campesinos, nos encontramos en la escena y ya está Shimura en el río cortándose la coleta, le pide a alguien que le corte el pelo como rapado
y se desprende de su espada, de sus ropas, y pide disfrazarse como un monje. Y eso ya dice mucho pues de él como persona y como samurái, porque los samuráis no pueden desprenderse de su espada, no pueden cortarse la coleta porque eso es una deshonra para ellos. Y, y cómo a partir de ahí, aparte de que ahí también aparece el personaje de Toshiro Mifune por primera vez en la película, y cómo a partir de esta pequeña secuencia de cómo vemos a ellos ver a Shimura intentando resolver la situación, ya estás dentrísimo de la película, ya quieres saber qué es lo que está pasando. Ya está una cosa muy bien que es dejar en fuera de campo cómo Shimura resuelve todo dentro Claro. del granero donde está el secuestrador. Sí, sí, así pasan muchas situaciones durante la película, como que las vemos desde fuera. Y creo que eso hace que sea más impactante las que Kurosawa sí decide mostrar, que ya hablaremos de algunas de esas más adelante. Pero yo quiero aquí marcar un statement de mi parte, y es Ajá. que yo odio, o sea, el pueblo que ellos están defendiendo, yo lo odio. O Ah, sea, para mí es gente que merece lo que le está pasando de alguna manera, y luego hablaremos del discurso de Kikuchiyo, el personaje de Toshiro sí. Mifune, que muy bien, o sea, muy bonito, lo entiendo, pero Kurosawa nos está hablando desde la perspectiva de Ujú. los samuráis, y yo me voy para ese lado porque soy como un niño en ese aspecto. Entiendo el conflicto, pero a la gente del pueblo, la gente del pueblo me cae mal. Yo creo que eso es una virtud de la película, porque lo fácil en este tipo de películas es santificar a las víctimas, porque al final los campesinos son las víctimas de todo el Sí. conflicto. Y me encanta eso, que es que, y los samuráis igual, los que son un poco más planos son los bandidos realmente, pero tampoco es necesario desarrollarlos mucho más. O sea, tanto los samuráis como los campesinos no son perfectos ninguno de los dos. Los samuráis al final son mercenarios que matan a gente y están instruidos en el arte de matar a la gente. Y los campesinos, pues esos son desconfiados, ingratos también con los samuráis. Interesados También. Ujú. y con razón, pero Sí, sí. igual, o sea, en toda esta fase de reclutamiento vemos al personaje de Shimura, que ya estando dispuesto a cortarse la coleta, a dejar su arma para salvar a un niño. Ya sabemos que es una persona que es muy bondadosa, o sea, Ujú, tiene un espíritu del servicio, ujú. y pues por eso es el primero en involucrarse en la causa de estos campesinos. Claro. Y gracias a él es que es mucho más fácil conseguir a otros. O sea, él fue la puerta de entrada a esto, y me gusta, me hace mucha gracia la forma en la que él decide probar a los Ah. posibles candidatos, Ujú, como tomándolos por sorpresa con un palo y demás. Es bastante gracioso, pero bueno, antes de eso, vemos que él termina la situación de rescate del niño, y ujú, pues estos campesinos van detrás suyo, pero ninguno se atreve a acercarse a él, porque esto va a pasar también con otro de los samuráis más adelante, pero luego de que se ve en acción, ya marca una distancia con el resto de personas, casi como ujú, si no fuesen simples mortales, sino es una figura como de mucho respeto, como de mucha, incluso de venerancia, si ujú. se dice así, bueno, de venerar mucho como a esa persona. Y, y que también llega el personaje de De la- Mifune, sí, bueno, el de Mifune y después también el chico joven que no recuerdo cómo se era llama. Pero bueno, el joven aprendiz. Kiko, No, lo recuerdo, Kikuchiko creo que, o algo así. no, Es el de Mifune. Es que son los nombres, Kikoshiro era te lo digo. el joven, que al final termina siendo una especie de aprendiz o acobijado de Shimura. Entonces tenemos a Shimura, tenemos a Kikoshiro. Ujú. ¿Sí es Kikoshiro? Creo que es Katsushiro. Ah, bueno, Katsu. Katsushiro. Ok, Ujú. bueno, casi. Tenemos al personaje de Shimura, que es el más mayor de todos, o sea, tendrá que unos 50 y tantos, casi 60 o así, o sea, una Ujú, persona bastante mayor. Y se nota porque al final, aunque es el primero en involucrarse a la causa, creo que él toma como el liderato, y todos lo aceptan como el líder de los samuráis, tanto los pueblerinos como los demás integrantes que van llegando. Y es que ya impone, o sea, su presencia ya impone como esa aura de líder. Está Katsushiro, que es el más joven de todos, termina siendo como su aprendiz. ujú. En un principio, Shimura no quiere que él se una a los samuráis porque es muy joven, y
al final creo que también es este pensamiento de, y lo mencionan varias veces, porque luego se integra un conocido suyo, que él incluso pensaba que estaba muerto, que es Sí, no recuerdo el nombre, pero bueno, sí, es... Gorobei, creo que es que se llama. Sí, Gorobei, sí. Y hablan de, lograste escapar, sí, no, pensé que esta ya no la contaba, pero bueno, aquí estoy. O sea, como la cosa de que los samuráis muchas veces tienen que huir o tienen que luchar por su supervivencia y pues ve a este chico que está súper joven y de alguna forma no quiere que se involucre en esto. Y en ese momento ahí van cuatro, no, tres. Sí, bueno, Mifune está por ahí dando vueltas. Mifune está, Sí. Pero no ha llegado el momento de la pero reclutación me parece muy realmente. gracioso porque es como un niño pequeño, se le acerca con todo intenso a Shimura. Y no le Y dice nada. cuando él se voltea y le pregunta qué pasa, qué quieres, no le dice nada y se rasca la cabeza y se le queda viendo. Es Mm. como un niño pequeño, es como si tuviese 8 años. Sí, totalmente. Hay una cosa que me gusta mucho del personaje de Shimura. Y durante toda la película, y es una cosa que me encanta en cualquier película. Que se soba mucho la cabeza cuando... No, eso también. No, pero es que hay mucho contraste dentro de los personajes y dentro de la historia. Hay muchos contrastes. Hay una de las. O sea, tú has visto la escena del ladrón, del secuestro del niño, y piensas, joder, este personaje como mola, puede inspirar, es un líder. Y hay una frase que dice en concreto que es muy buena, que dice, soy experto en combate, pero soy experto en derrota. O sea, todo lo que he hecho realmente ha sido perder en mi vida. Y, de lo cual que me parece muy, muy bueno, porque es como, es un samurái, quizás no es el mejor samurái, pero es experto en haber perdido un montón. Ha Y vivido mucho ya. exactamente. Y bueno, eso está íntimamente ligado con el final de la película, Sí, sí, que sí. llegaremos a ello. Pero ahora que lo dices, es como, o sea, ya duele un poco más. Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, en Gorobei, bueno, el que se encuentra que era compañero suyo, Ujú. pensaba que había muerto, porque yo supongo que lo que a mí me da a entender como que ha sido de una batalla o de un castillo de un señor que había sido derrotado y que Sí, por suerte, han huido sí, y pensaba que el otro se había muerto. Que exactamente, será algo con lo que lidian todo el tiempo. totalmente. Y es eso, como que al ser la película muy, muy entretenida, muy graciosa en muchos momentos, o sea, el Toshiro Mifune es claramente, aparte de que es un personaje muy complejo también y con muchos contrastes, claramente es el más gracioso de todos, El relajo de sí, la alivio película. cómico, Sí. gracias, se me había ido. Y, y realmente es súper entretenida y todo esto está súper bien. Entonces llega un momento de los mejores, que es cuando encuentran al samurái maestro de la espada, ¿no? Que están haciendo como... No es un duelo al inicio, como que se están probando con varas de bambú Ujú. y después acaba siendo un duelo real. Yo puedo decir que ese es mi momento favorito de Favorito. la película. Bueno, es brutal. De hecho, o sea, yo como los siete magníficos la he visto más veces porque es una de las películas de mi infancia. Y mola mucho porque en el cambio a western es un duelo, pero no es un duelo con dos pistolas, sino que es uno va con cuchillos y el otro va con pistolas. Además el actor es James Coburn, que pedazo de actor. Y mola muchísimo como esa conversión lo hacen. Y el personaje de este maestro de espadas en el western es alguien que dispara muy bien, pero que sobre todo lanza muy bien cuchillos, que está muy bien como buscar otra cosa. Y hay que decir que el actor de Maestros de las Espadas, no había tocado una espada en su vida. Bueno, O sea que o sea, no tenía ni idea de hacer nada, pero tú ves la película y te lo comes enseguida. miren, que después dicen que Kurosawa es exigente y hizo Sí, que hasta que no sepa, hasta que no sea un maestro, es que casi, de hecho no es que aprendiera y fuera un maestro, sino que claro, a través de la coreografía, del montaje y todo, te acaba dando esa sensación porque es que te lo crees totalmente lo de que que él normal no es como sea un que maestro. cualquier japonés se puede usar una espada, ¿sabes? O sea, que al final eh, tampoco debe ser fácil encontrar actores que además sepan esto o se les haga fácil. Y también que eso no lo hablamos, pero Kurosawa viene de una familia Sí, militar y que su linaje es de samuráis también. exactamente, totalmente. Entonces, algo sabrí, bueno, la magia del cine hace que estas cosas sean bastante comestibles, si se puede decir, pero me gusta que esta escena enmarca mucho bueno, esta película en general enmarca mucho del lenguaje que usaría el anime luego para animar cosas, posturas de personajes, como clásico duelo de espadas en anime de desenfundas un solo movimiento, ¿sabes? Como el cruce
y uno de los dos cae, que eso se ha visto 400.000 veces, y se nota que come mucho de esto porque el duelo es muy así, el duelo es de un solo movimiento. Sí, bueno, a ver, al final es que son espadas que te parten por la mitad. Al final los Claro, duelos eran así. pero si ves, por ejemplo, en Harakiri, el mítico duelo de Nakadai, del personaje de Sí, del, Nakadai del con este, valle, con el ajá, que están, viento. exacto. Ese fue un duelo más largo, claro, ellos tardan un poco en medirse tal, pero bueno, los dos tienen alto nivel también en Ujú. lo que pinta la película. Sí, sí. Aquí fue un movimiento, y me recuerda mucho a eso, hay como muchas cosas que comen del Ujú. anime, igual esta cosa de caminar con las espadas al hombro, un poco Buah. más así, que lo hace mucho Mifune también, Ujú. y conocemos muchos personajes en Claro. anime que van con esa actitud, ¿sabes? La espada y tal. Creo que ahí marca como muchas pautas al respecto. Pero Sí, esa sí. escena en concreto es muy buena porque toda la gente queda anonadada, uno como espectador queda como, wow, y es Ujú. como, queremos a este hombre en nuestro equipo, ¿sabes? Exactamente, sí, sí. Y aparte de que él al principio rechaza. Bueno, no se ve, de eso está lidido. Vuelven y dicen que no quería porque no le parecía interesante. Que él solo quiere perfeccionar es su Su técnica con técnica. la espada. Eso es algo que Claro. me gusta de Kurosawa porque hay cosas que suceden, pasamos a otra, esto se puede sentir como que no concluyó, no sabes de qué fue, y luego con una simple línea de un personaje actualizando al otro, ya te enteras de en qué concluyó eso. Como que no te da las respuestas inmediatas, es más una cosa como que te deja la sensación y eres más como la otra persona esperando a saber qué pasó Sí, y luego te totalmente. enteras. Y eso me gusta porque pasa varias veces durante la película. A ver, continúe, voy a volver a tocar la cámara. Entonces aquí van 5 samuráis, si no estoy mal con el conteo. Está Shimura, está su amigo, está Está Katsushiro, el de la leña, te falta el de la leña. vale, está Que le este encuentran. Ese es y gracioso. está, claro. Ese es muy bueno porque dicen, dice, en realidad no muy bueno, no muy bueno con la espada, pero es gracioso y nos va a animar a todos. Y al final lo importante que es eso también, porque en la Sí, sí, película se demuestra sí, 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 totalmente. que tú puedes tener a 10 espadachines maestros, pero si todos están cabizbajos, el Ese pueblo se te desespera. es el que hace piña, ¿no? Entre todos. Sí, 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 sí. Entonces ahí van 6 y con Mifune ya son 7. Sí, exactamente. Hay una Que cosa. la integración de Mifune Sí, esa hay que secuencia aclararla. está muy bien. Pero yo quería decir que, primero, el que no hemos comentado la ficha técnica antes, pero bueno, no pasa nada. El guionista es Kurosawa junto con otro. Son Y 3 en total, él y otros 2. son tres. Y es que uno de ellos es el de Harakiri, pero ahora no recuerdo. Pero sí, Shinobu Hashimoto es el otro y el otro es Hideo Oguni. Nada, que si alguien se recuerda del primer episodio de Harakiri, que contamos que el germen de la historia de Harakiri era un día en la vida del samurái, todo eso, pues realmente ese también era el germen de los siete samuráis. Eran esas dos cosas, y es gracias a que el guionista escucha esa historia que sale la de Harakiri. Pero pero Kurosawa, esa idea del día de la vida de un samurái era de Kurosawa. Kurosawa quería hacer esa película, pero luego sí que acaba pues cambiando todo. Y de hecho la idea original eran seis samuráis. Pero dijeron, hay que meter a Mifune. Y entonces dijeron, bueno, si inventamos a un personaje y que salga. Y está muy bien porque es que incluso en la propia película, como que da esa sensación de ya está todo montado, pero falta uno más, ¿no? Sí, como que se podría decir que desentona, Ujú. pero creo que Mifune lo hace como con tanta naturalidad que al final realmente funciona muy bien, sobre todo porque él mismo tuvo bastante libertad al momento de crear el personaje para la película. Y es que el título de los 6 samuráis No pega tanto no como pega, siete. no, no, para nada. Y bueno, eso, llega el momento de Mifune. Bueno, también una pequeña cosa, es que la película tiene tantos detalles. Estos tíos que de ahí me caen fatal, que son los que están en el hostal este con ellos, Son que hijos de se, puta. que se ríen de ellos, son horribles y que son los que se acaban emborrachando con Mifune y le dicen, no, no, hemos encontrado un samurái que vale mucho la pena, que es muy Pero bueno. es bueno también porque al final, aunque ellos se rían de la Ujú. causa, terminan llevándoles a alguien que quieras o no, es Pero, un lío, pero es que yo no sé si lo hacen como para burlarse todavía más pero es que o... tiene una cara como tan seria cuando le digo como hemos encontrado a alguien más, Bueno, que están borrachos. sí, yo me la creí, pero cuando llega mi Fune, que ya sabemos que es mi Fune, pero cuando llega mi Fune Y le pega con el palo. y monta ahí un pollo y que al final me hace gracia porque
realmente nadie se lo toma en serio. Ujú. Todos están No, riéndose, Shimura se está riendo, sí, todos sí, están como, este tío está borracho y ya, claro. vamos a calmarlo un De poco. hecho, la primera interacción de Shimura con Mifune previa a esta escena, que es cuando tú has comentado que no le se atreve a decirle nada, lo único que le pregunta a Shimura es, ¿tú eres un samurái? Como pregunta. Claro, Como que Shimura ya le lee la tostada desde el porque su principio. actitud no es típica del Exactamente. samurái. Sí, Pero sí. ya viene la cereza del pastel cuando Mifune saca este Pergamino, documento sí. y dice, mira, que yo, y golpea así. Es que físicamente Sí, Mifune es buenísimo. sí, 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 sí. El documento que dice que él es un samurái. Y claro, esto es cuando leen la información, te llamas Kikuchiyo Ujú, y se supone que tienes 13 años y se ujú. empiezan a partir de la risa. Y pues al final no le queda más de Sí. otra que, o sea, fingir demencia porque Y después, no cuela. según he leído, es que el nombre Kikuchillo es nombre de chica. Entonces, como que también lo ponen, como también se lo dicen, de te llamas así, como para burlarse de él todavía. Es que lo que hace Mifune, el personaje, es que es buenísimo. Sí, Yo sí. creo que la película lo necesitaba. Darse cuenta de esas cosas en el proceso Ujú. es como muy esencial. Y creo que Sí, aquí calzó perfecto. sí. Y además de que hay una cosa, yo lo único malo que le achaco a la película es que realmente no todos los samuráis de los 7 brillan. Mm, Y que realmente se roba el show Mifune. La mayoría de Sí, las veces. pero si sin quererlo, te acuerdas de todos por algo. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, el que es el antiguo compañero de Shimura y el gracioso están muy, muy por debajo. No es tanto como de mérito suyo, sino que acaban siendo comidos por Mifune y todo lo demás. Y sobre todo, pues, el maestro de la espada, que a mí esa es como un personaje badass. Es que tiene, Total. tiene esa típica escena, bueno, ya hablaremos de esa luego, pero hay una escena muy parecida en Mad Max, en Sí. Fury Road, que es muy buena. Ujú. Y es tal cual esto. Exactamente, sí, sí. Que tiene el momento de la niebla. Bueno, ese Sí, momento sí. es brutal también. No solo Mad Max ha copiado muchos, muchos momentos. Pero sí, la cuestión es que se van todos y Mifune le va siguiendo porque no quieren que le siga, ¿no? Y hay un montón de planacos también de ellos andando y Mifune por ahí. Hay bueno, es otra cosa que no lo hemos comentado, que esto yo creo que es la anécdota que más famosa es de los siete samuráis, que es que Kurosawa le decía a sus actores, y en muchas de las películas, que siempre tuvieran un gesto solo suyo, ¿no? Como que entre ellos está lo de Shimura, lo de rascarse el esto, Mifune cómo camina. Bueno, Mifune tiene un montón de gestos, realmente. Pero todos, o la risa, por ejemplo, que eso yo siempre lo recuerdo, y eso es muy de One Piece. De cada personaje tiene una risa muy particular. Sí. Y eso, a lo mejor eso es tradición japonesa también o algo, Pero es pero curioso porque el único referente así que tengo es One Piece. O sea que, pero es que ya es una cosa como muy característica de la serie. sí. No hay dos personajes que se rían igual. No, 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 claro, claro. Entonces, aquí, que realmente que más resalta con su risa es Mifune. Sí, sí, pero hay otros, o sea, creo que no, o sea, no son todas exactamente iguales. Pero sí, sí. Bueno, ahí llegan al pueblo y ahí está una también grandísima escena, eso es solo la primera parte, que llegan al pueblo y no les recibe nadie, ¿no? Y todos están Aquí acojonados. ya para mí empezaría la segunda parte de la película, Mm, que es como la preparación. Sí, exactamente. Entonces aquí es una cosa de, llegan al pueblo y claro, se extrañan porque para ellos, para los samuráis, ellos están haciendo un favor. Sí, sí, sí. O sea, ellos están siendo buena gente, vamos a ayudar a esta pobre gente, a pesar de que eso pueda pender nuestras vidas, pues vamos a ayudarle. Y llegan y no los recibe nadie, o sea, ese pueblo desolado, toda la gente está escondida. Y la verdad que ahí fue cuando yo dije, maldita gente, cómo los odio. Bueno, pero luego Es entendible y claro, también esta preocupación, porque es algo que les dice el abuelo, el creo, ¿no? anciano, les Sí. dice a uno de ellos, porque él se preocupa por las mujeres del pueblo, ¿no? Pero vienen los samuráis y van a querer cortejarlas y tal. Y el anciano le dice, ¿cómo es posible que tú te preocupes por tu barba cuando están a punto de quitarte la cabeza? O Sí, sea, también frase y es que increíble. es brutal. Y es verdad. Y aún así está el personaje de Manso, si es Sí, Manso, que tiene esta hija que sí, es sí. Shinzo, a la que la obliga literalmente a cortarse el cabello para que Ujú, parezca un chico, que no ujú, cuela nada tampoco. sí. Pero son como este tipo de cosas, el miedo de los campesinos a Sí. lo que puedan ser los Porque, samuráis. porque al final es que son gente débil, realmente. Y gente que, o sea, no solo débil en el término de fuerza, sino tienen mucho que perder ellos, realmente. Tienen Sí, familias, pero tienen una vida ahí. Se esfuerzan un montón para que al final todo sea agua de borrajas, ¿sabes?
Sí, sí, a ver, totalmente, o sea, lo entiendo, pero es cuando luego viene el discurso de Mifune, viene un poco Sí, después, pero aquí hay un momento que me gusta mucho, que es que ellos deciden llevar a los samuráis a hablar con el anciano. Dice, ya que la gente no está, pues que hablen con el anciano, que no es un tonto, y sí va a hablar sí, con esta gente. Y él les explica, rollo, pues mira, esta gente está asustada, son unos tontos también, o sea, él mismo sí, también entiende qué gente es con la que convive. Y viene un momento, una escena que me gusta muchísimo, una escena, es como una pequeña secuencia de cortes que me gusta mucho. Y es que de fondo se escucha como una especie de alarma, como un golpeteo, y todo se entiende que es que los bandidos vienen al sí, la pueblo. alarma. Todo el mundo se alarma, todo el mundo se pone, sale de las casas preocupado, las mujeres gritando, lo que sea. Y está el corte de cada uno de los samuráis que sale corriendo, se enfoca a cada uno, como se le ve como de hombros hacia arriba, porque el resto Ujú. los tapa, como los trigales, Sí, y me parece increíble cómo se ve. O sea, ellos corriendo súper decididos y corte, 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 se ve cada uno. sí. Eso es anime total. O sea, es que es brutal. Sí. Tú ves ese pedazo, dura 3 Ujú. segundos, 2 segundos, y es increíble. Y así hay Sí, muchos momentos en la película que brillan bastante. sí. Yo es que en general también pensaba mucho en One Piece, porque aparte de que One Piece es un anime para mí no tanto shonen, sino de aventuras, Sí, es mucho más importante la aventura realmente que los combates, ya habiendo pasado 500 episodios. Eh, muy política además. sí, también. Pero hace esta cosa Kurosawa con el montaje de toda la película, que es, combina muchos planos muy largos elaborados de coreografías, a la vez con momentos de cortes muy, muy rápidos. Eso se ve muchas veces como que las escenas más pausadas sí que son como eso, más hay un blocking, hay un movimiento de personajes, hay un movimiento de cámara y de repente cuando llega el momento el montaje se acelera. Y es muy, muy, muy bueno cuando tiene que hacer ese tipo de secuencias. Y Y sobre todo también que siempre marca muy bien a los personajes, sobre todo cuando están en conjunto. sí, Muy pocas veces se superponen unos ujú, a otros, sí, sí, incluso en movimiento. Y ya por eso imagino que los rodajes eran tan extenuantes porque también los actores comentaban que estos rodajes, y Mifune dice que fue uno de los más duros en los que ha estado. sí, Y sobre todo también por la cosa de la naturaleza y el hecho de rodar muchas cosas metidos en charcos, en aguas, en sí, estar constantemente con el roce con ujú. barro y este tipo de cosas que no me acordaba tanto de las otras veces que la vi. Esta vez sí me fijé mucho, no sé si es la edad. eh, pero en la comodidad de la gente en general, que tú en cualquier momento, random, ves a alguien que se tropieza y se cae y cae en el agua. O Sí, 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 sea, sí. mujeres que se dan la vuelta y se van al suelo. O sea, es como... Claro, claro. Y también dentro de eso me parece muy, muy bueno lo natural que se siente el hecho de estar en un lugar como tan rural, Ujú, el campo, las casas, las sí. chozas. Entonces, creo que al final, por muy fastidioso que fuese Kurosawa, creo que ese elemento, ese matiz realista sí que lograba imprimirlo en sus Sí, sí, películas. totalmente, totalmente. Luego después de ahí ya empieza lo que es la preparación de la defensa, por así decirlo, que Porque, ahí vemos la porque ya el pueblo estrategia. acepta a los Sí, samuráis luego de que se dan cuenta de que toda esta claro. alarma era una falsa Ujú, alarma de sí, sí, Kikuchiyo, de Mifune. claro. Que esa parte me da mucha risa porque a él se la suda, él le dice a todos que son Claro. unos idiotas, que cómo Ujú. se van a creer eso, Y que los por qué no lo samuráis se ríen, reciben. los samuráis Claro, piensan igual. es que me gusta el personaje de Shimura porque él, a pesar de que sucedan cosas con las que él tal vez en un Ujú, principio no está de acuerdo, él las deja hacer sí. porque entiende que puede ser lo mejor para las Ujú. circunstancias y ese es uno de esos momentos. Sí, totalmente. Bueno, toda esa secuencia también es muy, muy graciosa y se ve ya también más la vena. Creo que es de las primeras veces que se ve como más gracioso o más exagerado, ¿no? Casi como este. Porque es que Mifune trabaja con todo el cuerpo, además, ¿no? Mueve todo, todo está en movimiento y es súper, súper gracioso, aparte de la cara tan expresiva. Y además el corte de pelo que tiene es súper icónico. Cómo tiene, como recogido aquí, pero arriba lo tiene corto, con la barba todo su movimiento, lo que decías tú, ¿no? De cómo se pone la katana así, es súper, Sí, súper hay una icónico. fisicalidad suya que transmite muchísimo. Sí, sí, totalmente. Entonces, llega un fragmento de preparar la defensa, y entonces otra vez que me recuerda a One Piece, porque es un recurso que si no se gasta muy bien queda muy mal, pero que es el utilizar un esquema, ¿no? Que eso le sirve al director para transmitir ideas quizás más complejas al espectador. Y en este caso, sobre todo, para saber la espacialidad que después vamos a ver en todas las escenas de acción súper impresionantes de cómo entran al poblado. Entonces, utilizando ese recurso del plano de detalle
del esquemita dibujado del pueblo. del Que pueblo. eso es muy mítico de las novelas o sagas de fantasía. También sí es muy Siempre necesario. tienes el mapa del mundo. Claro, Y al final siempre son historias en las que tienes que ir y venir, o claro. estás de punto A a punto B, a Sí. punto C, y conocer las distancias, los espacios que está Ujú. cerca de. Claro, claro. Aquí, específicamente en los siete samuráis, es muy importante es conocer no tanto la distribución del pueblo, sino por dónde pueden atacar los bandidos. Claro, claro. Y tienes 4 puntos, y Ujú. el mismo Shimura explicando, Claro. aquí inundamos, Ujú. aquí tapamos, Sí, y sí. dejamos para que entren y hacemos. Entonces ya tú entiendes que las Claro, claro. estrategias que vamos a ver, en la que yo denomino la tercera parte, tú lo entiendes a la perfección sin que Sí. te estén explicando todo el tiempo de dónde vienen unos u otros. Y eso es brutal. Sí, y además sobre todo es economía narrativa, porque es que otro director, otro guionista hubiera hecho otras cosas, ¿no? Que quizás pues una escenita para esto, una escenita para tal. Pero aquí va todo muy picado, está muy bien, además está todo en montaje paralelo con con la instrucción de los campesinos, está súper bien. Por eso decía que en One Piece hace mucho eso, Oda, de mete siempre el esquemita de dibujitos de dónde están todos los Es, Mugiwaras en cada momento, es ¿no? Goda. Eh, Así que por algo será. Claro, claro. Pero sí, sí, lo bueno de eso también es que no solamente lo que acabas de decir, no solamente te está mostrando la distribución del pueblo, sino que a la vez está mostrando qué están haciendo los demás. Hay unos que están instruyendo, hay otros que están preparando para montar la empalizada que van a Ujú, hacer. En otro lado están preguntando cuánto tiempo tardan en la recolección, en cuánto ujú, tiempo tardan no sé qué, para saber cuándo vamos a inundar esta zona. exactamente. Entonces, al final, eso, lo que dices es economía narrativa. Te estás Ujú, ahorrando el contar unas cosas por ujú, separado, juntas todo y de una forma sí. como muy clara. Y además sabes que esto es como, como sembrar para después recoger todo, de que sabes que cuando llegues a momentos de acción o sea, no vas a necesitar mostrar tanto la espacialidad, ¿no? ¿Sabes? Está todo tan ubicado, el espectador lo tiene tan claro, que no necesitas centrarte en esas cosas. Lo que permite que las escenas de acción todavía sean más espectaculares todavía luego. Y aquí inicia La una de trama las líneas secundaria, narrativas, sí, exacto. Eso podría ser la línea C, mm, tal vez. Para mí sí, la A es la básica, samuráis sí, defendiendo un pueblo. exactamente, La línea B es más un poco los intereses de cada uno, sí. sobre todo los del Y luego, pueblo. luego está otra pequeña subtrama, subtrama, que es la de uno de los campesinos protagonistas, que no recuerdo el nombre, que es el que está más a favor de matar a los bandidos. Que es el que le dicen que vive solo, que porque no tiene una mujer, que porque está enfadado siempre, que esa es una pequeña subtrama que se habla muy poco, pero que luego más adelante se desvela de una Buah, manera jodida. increíble, se desvela como, o sea, de una manera simplemente visual es maravillosa, aunque súper dura. Y entonces llega ese momento que me parece muy bueno. Hay una pequeña línea de guión, de diálogo, cuando llega el momento este de las flores, que se Ujú. queda la aprendiz a recoger flores y le dicen, se ríen de él porque dicen, eso es solo un niño todavía. Pero Shimura dice, este es el lugar más peligroso de todos. Y es justo donde él se encuentra a la chica, bueno, que en ese momento no está como con el pelo cortado como para que fuera un chico. Y él al principio piensa que es un chico. Sí. Claro, porque empiezan Ujú. a forcejear. Le dice, ¿por qué no estás haciendo la instrucción en Ah, momentos tan críticos como este? La persigue y tal. Y un momento en el que están forcejeando, se da cuenta se da de... cuenta de que es una chica y se quedan los dos. Ese plano es muy bonito también. Están los Ujú, dos así como con la respiración agitada. Se ven como de reojo. Y todo este lugar plagado de sí. flores, súper bonito. Además es que es una cosa que me fascina de la película, como constantemente parece que todo es maravilloso, parece que, por ejemplo, la historia de amor, dos jóvenes que se quieren, los samuráis molan un montón, son súper carismáticos, no sé qué tal, pero siempre está en el fondo, en la película, que eso hablaremos en la última conversación, siempre está en el fondo, no está perfecto del todo, siempre hay algo que falla, ¿no? Siempre hay algo que no está idealizado nada, siempre hay Claro, un... porque por mucho que se estén riendo, Ujú, como cuando Mifune quiere montarse en el caballo ujú. de Joe, Sí, del y, otro. y al final como carga bien, luego me encanta cómo está planteada esa escena porque es comedia pura. Sí, es slapstick, Él es va, slapstick. eh, va cabalgando, pasa detrás de unas casas, Ujú, un muro tal, y cuando sale está solo el caballo. sí. Y luego enfoca a Mifune cojeando como que se ha caído, que aparte es muy físico y todo el pueblo se está riendo mucho. Incluso Shimura lo dice, todos están muy contentos, muy alegres, y lo que tú dices, algo está mal porque está la tensión de que en cualquier momento caen los bandidos.
Sí, 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 Entonces, esa cosa te está ahí como, es la vocecita aquí, el mosquito que está constantemente. aquí todo el rato, pues es eso. Ujú. Bueno, pero al final también es un gran valor de guión y de dirección de siempre hay que recordar al espectador la tensión. O sea, la tensión se puede tensar o destensar, pero nunca se tiene que, No se va. no se tenéis que olvidar de eso. Y eso lo hacen muy bien ahí. Siempre da pequeñas dosis, aunque la escena del caballo de Mifune sea como un alivio dramático muy claro. el, Siempre hay que estar recordando, siempre hay que recordar la urgencia. La urgencia es muy importante a la hora de contar historias. Siempre en plan de cuidado, cuidado que vienen. Que se va a acabar Porque además dicen, que eso queda muy claro también al inicio, de que los bandidos van a ir cuando se coseche la cebada. Claro. Es como que deja muy claro la cuenta atrás de cuando cortemos esto, que hay que hacer la empalizada esta, es cuando van a venir, Claro. realmente. Entonces, Y ahí no recuerdo si es ahí, pero hay un momento en el que aparecen unos bandidos. Aparecen unos bandidos que van a hacer como eso es a un poco investigar un poco el después. pueblo. Sí, porque son de reconocimiento, es como una mini patrulla de Ujú, reconocimiento. Pero es que antes está el momento en el que está lloviendo y el maestro de la espada ujú. dice, voy a entrenar. Y se va al bosque. Ah, y se Y encuentran los empieza a entrenar y chicos. tal, y se da cuenta de que Kazushiro está en una onda con Shinzo, con esta Sí, chica. exactamente. Y Ah, y también, entonces aparece lo de la abuela, claro, que se me había y ahí olvidado. aparece el momento de la abuela porque ellos dicen, vamos, ella le dice, quiero llevarle este arroz que él le ha traído y llevárselo a esta abuela que no tiene a Ujú. nadie, que está sola. Claro. Y es que me parece tan fuerte cuando ella dice, yo lo que quiero es morir pronto porque ya no Sí. aguanto más esta miseria. Porque los bandidos han matado a toda su familia. Es durísimo, es Y la cara de durísimo. la mujer, además. No, no, es que es trágico, es Sí, sí, trágico. sí. Ahí luego es cuando en ese momento en el que se dan cuenta, está, están estos dos, están Kazushiro y Shino decía Shinzo, es Shino, en Ujú. el bosque, están paseando, están Sí. hablando, están felices de la vida, jiji, jaja, se echan encima de las flores y escuchan un caballo. Sí, pero bueno, esa escena, antes de decir lo del caballo, hay un momento muy bueno de puesta en escena, que es muy famoso, es cuando cambia el eje. Que es, ella es, lo que tú dices, están súper enamorados, es todo súper bonito, súper idealizado. Hay un primer plano de ella, como de su cara, está sobre un eje, la cámara gira por detrás Ujú. de la nuca de Katsushiro y vuelve a ella, como que de repente eso se llama salto de eje, hacer un cambio de eje, en este caso por movimiento de cámara. Y entonces como que suele ser como que refleja un cambio dentro de la escena, un cambio dentro del personaje. En este caso, ella se da cuenta de que le quiere mucho, pero es que al final es un samurái y ella es Y una ella es una campesina, campesina. sí, sí. Y no, Ah, n- cómo lo odio, eso ya me da demasiada y entonces, rabia. además, ahí ella se echa atrás y le dice, malito samurái, ¿por qué me haces esto? O algo así, ¿no? Porque ella sabe que él al final es un mercenario, eh, y que si sigue, seguramente es como que ella pensará que solo le quiere amar un momento y quiere aprovecharse de ella y ya está, como que no se va a quedar con ella, ¿no? Bueno, Y está o sea, como que de puesta en escena ahí está muy bien, es muy sí. mítico. Es un recurso que se ha utilizado un montón de veces, pero Kurosawa sabía hacerlo muy bien. Y entonces ahí sí que escuchan los caballos y entonces vienen los estos. Aquí es que descubren 3 caballos y de una vez se van a informarle a Shimura y llegan luego otros dos, cada uno se ha dado cuenta de esto, que eso también me encanta, porque la información no viene de un lado, o sea, literalmente los samuráis están activos Ujú, en su trabajo, o sea, no están sí. cobrando nada, pero tampoco se están ahí echando aire, o sea, realmente todos están bastante en la jugada. Sí, bueno, hay 3 informantes, no podemos dejar que nos vean, Ujú. menos Mifune, que Mifune no se entera de nada. Sí. Y va por ahí, mientras todos estos están sigilosos, arrastrándose por el suelo, intentando ver dónde están viendo el Ujú. pueblo y tal. Mifune va dando voces con la espada así Sí, al sí, sí, hombro y sí. tal. Que me encanta que, bueno, ya dicen, se han dado cuenta de que estamos aquí, pues no podemos dejar que se vayan y que informen. Sí. Como ya conocen el terreno también y demás, llegan más rápido a donde están los Ujú. caballos. Y ese momento de tú, Katsushiro, observa, Claro. ves cómo hacen estos tal. Que me encanta que es el maestro de la De la espada y espada. Mifune, que son como los dos polos opuestos en cuanto a samurái se refiere. Sí. Y lo hacen muy bien entre los dos, o sea, igual, Está aunque, ese plano magnífico que está en el árbol, está él como durmiendo, fingiendo que está durmiendo, y Toshiro Mifune está subido arriba como un animal, casi sí, como sí, un sí, mono. no, es buenísimo. Y además que Mifune, que no es un samurái, ha vivido mucho, o sea, se nota que es una persona que ha sufrido Ujú. y las ha pasado negras mucho en su vida. Y eso también le da una perspicacia, como un entendimiento también de la situación Ujú. que lo hace actuar muy bien en muchos momentos.
Sí. Y creo que ahí se juntan, resuelven la situación y se llevan a uno. Es cuando se Sí, llevan a uno. porque no lo quieren matar, quieren interrogarle. Exacto. Y el pueblo está desatado. El pueblo lo que Sí, quiere sí, sí. es sangre. O sea, el pueblo quiere, sí, literalmente quiere violencia. Sí, sí. Y Shimura y todos están tratando de calmar la situación. Y aquí es cuando te digo la cosa de que Shimura muchas veces no está de acuerdo con algo, Mm. pero llega un momento que él dice tiene que ser así. Y es cuando llega la anciana y dicen el otro hay que dejar que venga su hijo. Y llega la anciana con una especie como de, Sí, de azada. sí, y tú dices, yo no le voy a decir a esta señora Ya. que no lo haga. O sea, Y la última vez como, que sale en la película, además, la señora. sí, Nada, es muy duro ese momento. Pero no solo duro por la violencia que se va a ejercer, sino porque sabes por qué la mujer, ¿no? Y que le dejen a ella en particular. Bueno, es uno de los mejores momentos también de sí, sí, de la película. es duro. Y sobre todo, otra vez con la idea esta de que los campesinos no son ángeles de la guardia, sino que también son personas. Bueno, aquí voy a hablar de lo he mencionado ya antes varias veces, el discurso De de Mifune. Mifune, que claro, Es una de las escenas más famosas de la película porque es también. que él cuando está entrenando a estos hombres en el pueblo se da cuenta que Joey tiene una lanza y los otros tienen palos de bambú y le pregunta, ¿de dónde has sacado eso? Si tienes una, tú, los demás también tienen que tener. Ujú. Y cuando vemos viene Mifune Sí, vestido sí. con ese traje de samurái Sí, sí, y cargan más trajes, sí, sí. espadas, lanzas y demás. Y claro, los samuráis se ofenden porque se dan cuenta que estas son cosas que le arrebataron o a samuráis muertos o a samuráis moribundos o que estaban escapando y los mataron. O sea que Sí, tan inocentes no son los campesinos. Y ahí es cuando Mifune les dice, claramente no son inocentes. Esta gente que la saquean todo el rato, están entre guerras, todo el rato están aquí robándoles, matándoles gente. Claramente, esta gente tiene que sobrevivir. Creen que solamente tienen mijo, obviamente tienen arroz y claro. tienen cebada y tienen un montón de Y cosas y tiene las tienen saque. escondidas y tienen saque y tal. Y claramente no van a decir que tienen todo eso porque tienen que velar por ellos mismos. Y lo dice como con una pasión y como con una cosa que Sí. Shimura, obviamente la figura sabia del equipo, dice, obviamente tú fuiste campesino y tú pasaste por esto. Ujú. Y Mifune no le responde, pero es que es muy evidente Claro. que él pasó por todas estas cosas que son horribles y entiende a los campesinos y eso hace que ellos de alguna manera digan, vale, o sea, obviamente el código del samurái respeta estas cosas, pero estamos en unas circunstancias en las que tampoco podemos despreciar unas espadas y unas Sí, lanzas y sí. demás. Y se abre ahí como una especie de entendimiento con el pueblo también, que Sí. para mí siguen siendo unos hijos de puta, pero se entiende, o sea, se Sí. entiende de dónde viene todo esto. Y bueno, hay un último rifirrafe después de eso con el pueblo. Porque mola mucho también que la película es como muy de conjuntos. En plan, como que está el pueblo como conjunto, ¿no? Y el último rifirrafe es que piden que las casas de fuera del círculo del pueblo, las que están como alejadas, esas hay que desalojarlas porque no pueden defender un espacio tan grande. Claro, porque al final se entiende que hay parte del río que atraviesa eso y Mm. que ese río impide que pasen los caballos. Sí. Pero por fuera de ese río quedan estas tres casas, entre Ujú. esas la del anciano, que en Sí, el molino y demás. Dice, pues es mejor sacrificar tres casas sí, que 20. exactamente. Y que igual si se pierden esas 20 esas tres van a estar perdidas. O sea Claro. que da igual. Sí, sí, Pero son cosas que al pueblo les cuesta entender. Bueno, por mucho que sean estrategias de guerra y tal, pues al final son sus casas. claro. Y, y eso, o sea, no sé, pasa lo último que como que van a hacer una instrucción o algo así, no recuerdo, pero bueno, que unos se quieren rebelar, unos campesinos se quieren rebelar y no están de acuerdo en lo de las casas y todo eso, y entonces ahí Shimura sí que se pone como Que recto. me encanta eso, que desenvaina la espada y Sí, sí, empieza a correr con la cámara así enfrente, sí, que se ve amenazador. O sea, tú sí, ves sí. a ese señor, viene así corriendo con una espada, con la cara así, y tú te cagas encima. O sea, Sí, sí, no hay nada que hacer. Les claro. dice, recojan las lanzas y otra vez allí, porque no pueden ser tan egoístas. O sea, estoy diciendo, no, Sí, vamos a defender cada una de nuestras casas. Como, o sea, ya. ¿por qué crees que estamos Ujú, aquí? claro. Y a partir de ahí ya empieza la segunda parte dentro de la división de la propia película y ya, o sea, ya es prácticamente todo acción, Sí, sí, casi. que esto, hay un interludio. Sí. No sé, creo que están todas las versiones, el interludio. Son que duran unos 5 o 6 minutos más o Ujú. menos. Em, que se hacía mucho antiguamente porque las películas eran muy Sí, largas. sí, La sí. típica, lo que pasó con El Brutalista, Ah, bueno, que sí, tenía sí. mucho tiempo sin verse una pausa en el cine Ujú. para que la gente
hiciera pis y beber Sí. agua. Y luego el interludio empieza para mí lo que yo podría determinar es la tercera parte. Son los enfrentamientos. Sí, empieza con la gente ya recogiendo la cosecha, todo como muy pacífico, muy bonito, la calma antes de la Ujú. tormenta. Entonces ellos deciden que es mejor, ya que los exploradores no han vuelto y que se van a oler la tostada a los bandidos, que es mejor atacar ellos primero, los samuráis primero, para eliminar, porque son unos 40 bandidos, o sí, Sí, calculan. Eliminar el mayor número de personas, de bandidos, antes de que les ataquen a ellos. Y entonces ahí se van a tienen, es sobre una montaña o algo, ¿no? No recuerdo, tiene como un laguito, sí, son como unas ya, cuevas, está metido como en, sí, son como, ellos hablan como unos un recovecos, unas cañón, cuevas, ¿no? sí, Sí. como un lugar así bastante más Ujú. escondido, Y van a verlos. mediodía en caballo. Ujú, Dice que llegan al amanecer, o sea que ujú. cuando llegan están, es como una, así, una cabaña grande, Sí. están estos bandidos durmiendo y ellos se asoman por las ventanas. Y ahí yo creo que está uno de los mejores planos de la película, porque es un plano que demuestra la maestría de Kurosawa, de solo con un plano te cuenta toda una historia en un momento, que es cuando lo están viendo, eh, es un plano ante el objetivo de una mujer, porque ellos deciden quemar la cabaña para que salgan y cuando vayan saliendo uno a uno se los van cargando. Pero la primera persona que se da cuenta de que se le están quemando es una mujer, que claramente es una mujer que no quiere estar ahí, y simplemente todo esto solo se ve a través de la actuación y de un plano sostenido de la chica que ve el fuego y claramente ves como no quiere avisar a nadie, porque prefiere morir antes que hacer un revuelo que salga la gente. Sí, Y si no es por otras personas que se dan cuenta, por ella no es. Y entonces ahí te das cuenta claramente de la conexión con el otro campesino, de que esta es la mujer del otro campesino. Y simplemente con ese pequeño plano ya te ha contado una película entera, prácticamente. sí, sí. Es que es brutal, o sea, es que tú lo entiendes perfectamente. Ujú, Y cuando empiezan a salir, salen primero las mujeres, a las mujeres pues no las atacan, ujú, empiezan a atacar a los hombres, obviamente no se cargan a todos, pero se cargan unos cuantos. Y aquí es cuando nos damos cuenta de que estos hijos de puta tienen unos rifles. O sí, sea, porque ahí perdemos al de la leña, al descargo al cómico, simpático. exacto, al gracioso. Ujú, Que tú escuchas como ríos rojos, porque claro, el campesino ujú. confronta a la mujer lo ve, se escandaliza y Claro, y vuelve a entrar el fuego. claro, de la vergüenza que tiene, vuelve a entrar porque prefiere suicidarse antes que volver con su Sí, marido. sí, y desde dentro se escucha como, yo pensé, pólvora tal, pues un disparo. Sí, sí. Uno de estos le da a este, queda herido, y estos resguardándose y tal, Ujú. se lo llevan. Bueno, que al final ellos ya estaban, Sí, sí. estaban cubiertos, pero este, por confrontar a su esposa, Sí. pues va este samurái a intentar Ayudarle. ayudarlo y por eso es que ya no la cuenta. Bueno, Samuel lo que quiere es que no entre él en la cabaña porque se va a morir si entra, porque eso Claro, está ardiendo a saco. Hay otra vez el elemento del fuego, pero a la vez el agua y el barro. Todo esto del. Que es que tiene un poder visual, todo eso, al igual de cómo mueve la cámara Kurosawa. En todo momento es una cosa de locos. sí, sí, es brutal. Y bueno, vuelven, por desgracia el bondadoso muere por la herida de bala. Y de hecho creo que había sido este, el samurái bondadoso, o es uno de los campesinos, que crea la bandera de como si fuera del pueblo, ¿no? Que es que hay el póster famoso de Criterion es la bandera, que son Ujú. los círculos, el triángulo, que esto es Shiro que es como que no es un samurái, y abajo el símbolo del pueblo. Como que es el pueblo de los 7 samuráis, ¿no? Que eso que Sí, queda muy bien también, es muy icónico dentro y incluso les da como valor a los samuráis y a los campesinos también. Y, sí, sí. cual- y y cuelga la. No, ahí no es el momento en el que cuelga la bandera, creo que es cuando mueren los otros, ¿no? Que es por culpa suya que mueren. Pero bueno, no importa. No, la bandera la cuelga, la pone cuando muere él, Ujú. porque creo que fue él el que la Ah, pues hizo, eso. para darle ánimos al pueblo, porque el pueblo está todo llorando y le dice Sí, que no sí, lloren, que esa claro, no tienen por qué llorar, y va y pone la bandera. exactamente. Que ese plano también es muy, muy bueno. Y Sí, sí, también toda esa secuencia, cómo está rodada, cómo hace los cortes súper inteligentes y ese plano de ellos en primer término. Y está el fondo, Mifune, que se sienta, que se pone así como enfadado, porque al final es como un niño. Eh, es. Me flipa, me flipa. y aquí en la tercera parte, pues ya es cuando están al caer Ujú. los bandidos
Que ese plano también, bueno, es ahí mismo, cuando caen los bandidos, porque están todos reunidos alrededor de Ujú. la tumba, vienen los bandidos, que empiezan a aparecer las figuritas negras en la Sí, colina, y ya todo el pueblo a correr, a sí, prepararse y sí, sí. demás. Y entonces ahí vemos la estrategia que tienen pensada para todo eso. Aparte de, bueno, también al principio ahí se esconden, ¿no? Porque no quieren que sepan que hayan samuráis, o eso es otro momento. No, No, eso es otro eso es momento. cuando están Sí, perdón. los exploradores, Sí, a los sí, que se sí, cargan luego. perdón. Sí, bueno, se ve la estrategia que es dejar pasar uno por uno y cuando entran dentro del pueblo, pues matar a Sí, uno a ver, y... la primera cuando van llegando, llegan por la parte donde están estas tres casas que dejaron abandonadas, Ujú, que las empiezan a incendiar, obviamente la gente del pueblo se altera, es como, ujú. mira, no estamos para esto ahora. Que hay una pareja con un bebé que quieren ir a rescatar al anciano. Sí, porque el anciano es muy testarudo y se quiere quedar en su casa. Entonces van y claro, están repeliendo a estos bandidos que llegan por esa parte Sí. y se dan cuenta que no pueden pasar porque la han inundado, no pasan los caballos. Pero Mifune se acuerda, ¿dónde está la pareja esta que fue a rescatar al anciano? No, que no han vuelto. Pues él va por el río Sí, sí. y es cuando ve que sale la mujer esta de la casa con un bebé en brazos. Nomás le coge el bebé, ella cae Sí. porque le dieron una estocada con una lanza y él ve al niño y se pone a llorar porque dice, este niño soy yo. O sea, Claro, claro. yo pasé por esto también. Sí, sí, Que ese momento es muy potente, se lo dice a Shimura. sí. Y ya luego vemos cómo se está defendiendo esa parte que es la del río, la parte donde está la empalizada esta, Ujú. por la que no pueden pasar y si pasan los empiezan tal. Sí, Y ya los bandidos saben que por esos dos lados no van a poder. exactamente. Entonces van al único que queda, que por eso fue que lo hicieron de esa manera. Claro. El embudo. Exacto. Y es cuando deciden tener esa estrategia, que está Gorobei ahí también, Ujú. es vamos a dejar pasar de a uno, los de que están en el pueblo los va matando y nosotros aquí vamos repeliendo. Claro, pero es que los otros tienen rifles Ya, ya, eso es lo... y eso es lo jodido. Claro. Ahí es cuando entre todo esto y se nota que la estrategia, por muy buena que sea, a veces no funciona. De un No, momento que pasan dos. sí, sí. Y aquí es cuando están resolviendo este rollo en el pueblo y se escuchan unos disparos allí y Gorobei lo han sacado del servidor Exactamente. también. Eh, Sí, una baja más. sí. Y luego el Mifune se enfada también y va a buscar a... Como que se adelanta, porque claro, los rifles les joden un montón. De hecho, durante toda la película, los samuráis solo mueren Por el por rifle. el rifle. Que eso me Nunca... parece muy bueno de Sí. Kurosawa, esta decisión, Claro, porque como samuráis claro. no perdieron. Exactamente, exactamente así. Nunca como ni por flechas, ni por espadas, ni nada, pierden. Y entonces ahí Mifune, no sé si me estoy adelantando mucho, pero bueno, se adelanta, como que va a buscar a gente con rifles para Eso, eliminar los rifles. eso es después, Mm. porque antes, cuando se hace de noche, dicen, "Ah, estamos cansados, Es ellos la también escena están badass, cansados, total, ¿no? exacto, ellos tienen que recuperarse, esta noche no va a ser. Ujú, Y es cuando le dicen a Katsuhiro, trae un muñeco ujú. y muestran que igual están activos, están ahí, por ahí Sí, van a sí, venir, asoma el muñeco, recibe un disparo, se vale, ahí están. Entonces ya lo llamamos el maestro de la espada, sí. dice, tranquilo chicos que yo me encargo. Pero él no lo dice a la primera. Está el campesino este de la mujer, se presenta voluntario y dice, no, yo voy a ir a por el rifle. Y entonces el maestro de la espada, al verlo y ver cómo que se va a atrever, dice, no, no, voy a hacerlo yo. Me encanta que se va corriendo Sí, entre sí. las fogatas, que es un pasillo, que es brutal también. Y claro, pasa la noche, amanece, este no ha Sí, sí. regresado y en medio de En la la niebla niebla. esta de la mañana se ve la figura suya volviendo, campante. Es increíble. Todo ese plano, toda esa escena Es es que increíble. es Porque brutal. es de eso de badass, sabes que es el increíble, sabes que... Y dice que ha matado a dos o tres, ¿no? A dos, dice, Claro. me he cargado dos, qué sé yo, les deja el rifle, va y se siente y se dispone a dormir. Que ahí todos somos Katsuhiro, es como se le queda viendo así, con una cara de... Claro, Y este porque le él... dice, pero ¿qué pasa? Necesito dormir, es como que te admiro mucho, y es como... Ajá. así, tiene más mil de aura, ¿sabes? O Claro. sea, como- es brutal, es brutal. Que claro, luego cortamos y Ujú, está Mifune echado ujú, así en la parte de la empalizada, que es la que le ujú. toca el vigilar, y está Katsuhiro, y Katsuhiro le dice, no, pero es que es increíble, pero es que es fantástico como Ajá. samurái, como persona, no sé qué. Y Mifune está como que, o sea, ya cállate que me tienes Sí. cansado. Y claro, él se hace el dormido, pero cuando se va Ujú, Katsuhiro, él se levanta, ujú. abandona su puesto, le dice a Joey, que es el que le están poniendo Sí, un armador, se burla de él, sí. se vigila esto, que yo ya vengo. Y es cuando él se dispone él mismo
hacer lo que hizo este otro. Sí. Que todo lo que él hace es buenísimo. O Claro, claro. sea, todo lo que él ¿Cómo se hace, infiltra? claro, o sea, es que es brutal, pero Ujú. fue una imprudencia suya, porque por eso es Provoca que que ataquen. claro, los campesinos llegaron por ese lado y él se da cuenta de su error. Bueno, y muere más gente, muere Joey, Ahí muere Joey, muere. otro samurái, ¿no? Muere o... Ahí muere. Sí, sí, ahí mueren. Ahora no me ¿Quién acuerdo. nos quedaban? Muere Joey, muere el maestro de la espada, no, porque ese es al final. Está gracioso. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que es una cagada lo que hace Sí, Mifune. es una cagada. O sea, pero también mueren más civiles, Sí, sí, sí. O sea, realmente. muere Joey, muere una señora que no sabemos quién es, pero vemos que le pone Sí. una flecha en la espalda. Ujú. Y es un momento muy tenso porque se mete mucha más gente No, al no pueblo. es ahí donde muere el otro, que le dé un disparo. Creo que es ahí donde muere. El otro samurái que muere por un disparo. Además, ahí se ve que ahí dejan entrar a dos en vez de a uno. Ah, Una vez bueno, con un esa es disparo. Gorobei, el Exactamente, amigo es ahí. de Shimura, Exactamente. claro. Entonces ahí, claro, es cuando logran repeler, matan a estos que entran y tal. Y hay como un corte porque empieza a llover, o sea, está como un momento lluvioso, ya están resguardados y dice, bueno, esta vez nos hemos cargado a 7, quedan Ujú. 13, pero qué tan caro nos ha costado. Exactamente. Y ahí Y que es ahí cuando Mifune. ya ponen como la sentencia de, bueno, se viene la batalla final, o sea, mañana va a ser el decisivo, después de ahí ya no se cuenta nada más. Y ahí está la conclusión de la trama de amor, ¿no? Del joven con la chica. Que pasan su noche de amor y el padre Manso, el padre de Shino, se da Se entera. cuenta. Que ahí ese plano es buenísimo. Otra vez con el juego de Cuando los salen de elementos. la... No, no cuando salen, sino cuando entran y se quedan dentro, que se abrazan y se Ah, empiezan a besar sí, dentro, que todo está iluminado por la luz del fuego a través de las cañas de bambú que tiene la... Bueno, no sé si es un granero o algo. Es precioso, pero es como que es precioso, pero a su vez está iluminado por el fuego, por tanto, también tiene como una connotación negativa. O sea, es otra vez esta idea de todo es muy bonito, pero no a la vez, ¿no? claro. Y que ella le dice, ya mañana vamos a morir todos. Sí, Y él le dice, bueno, tal vez no. Entonces es como esa visión fatalista y está más claro. optimista y todo eso en Y cruce esa ahí, noche. claro, y ahí también viene otra cosa de horrible de los campesinos, es cuando llega Manzo, de me ha deshonrado, bueno, que esto es muy de machismo de la época, me ha deshonrado a mi hija, tal, pero no es tanto el hecho de que haya deshonrado a su hija, sino de que lo haya hecho un samurái. Claro. Pero incluso uno de los del pueblo le dice, pero se quieren. Se lo dice a uno de los samuráis, se lo dice. Era Sí, uno de los... ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, dice, pero al menos se quieren. Y eso le da igual al Es otro. que yo creo que era uno de los campesinos, porque no me sonaba que fuese alguno de los... Bueno, la cosa es que alguien le dice, Ujú, pero se quieren. O sea, ¿qué más de él ujú. no responde? O sea, él Sí, sí. está eh, como choqueado por esto. Ujú. Y lo que más yo creo que Katsuhiro se ganó lo que le pasa al final. Porque en toda esa cosa de que llega su padre, la empieza a golpear, Ujú. lo humilla, ya llorando, tal, él nunca hizo nada. No, Él se quedó quieto, él nunca dijo nada, ni sí, sí. actuó. Que es un chico también, o sea... Y además es increíble también ese plano de que él está quieto, pero está como apartado de toda la situación y quieto. Un plano que está en el primer término y Que está es cuando al fondo Shimura el se da padre. cuenta que es él, porque Sí, levanta la mirada, ese plano es buenísimo. Y ahí ya procedemos al día siguiente, lloviendo. sí. Que lo que es uno de los mejores clímax y escenas de acción jamás rodadas. Pero es que es increíble. O sea, es muy conocido, ¿no? Y hemos hablado antes de que está rodado en multicámara. Pero es increíble. Que no era fácil hacer eso en esa época. No, no, no. Y además lo montaba el propio Kurosawa. Entonces, y es muy difícil. O sea, si ya es muy difícil hacer un muy buen plano con una cámara, hay que imaginarse hacerlo con varias cámaras a la vez y que te coja exactamente el plano, el momento que quieres, que no se pierda todo el énfasis. Porque Kurosawa decía que quería el multicámara en esa secuencia porque em, no quería cortar de entre plano y plano y que se perdiera el énfasis, el sentimiento de los actores y todo. Además de que como es una película así, es un momento con mucho caos, también que no se perdiera eso. Es que eso me gusta porque es muy caótico y esos momentos son así. Sí, O sí, sea, sí. esas secuencias de acción como más limpia, en la que entiendes perfectamente todo lo que está pasando, Pero no te es, genera esa cosa. Y aquí entiendes todo, claro, o pero es sea, esa cosa, yo diría, no diría sucia, pero sí es como más,
es más cruda, es Ujú. más violenta, Claro. Yo creo que es la, más la realista. clave es lo que has dicho tú, es caótica, pero se entiende todo. Esa es la clave, porque en películas de acción modernas está esto de que mueve la cámara así, pasan cosas y ya está, ¿no? Y ha pasado una escena de acción. Pero aquí es al contrario, sabes exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que todo el mundo está haciendo. Este momento de Mifune que deja un montón de katanas ahí porque dice, si tengo que matar a no sé cuántos bandidos, necesito muchas más espadas, que se le rompe su katana enorme esta que tiene. Claro, y la tira y coge otra. Sí, sí. Y es una cosa también lo que hablé en un principio de cómo entiende Kurosawa el montaje, porque no le importa en sí el daño que hace una persona a otra, ya Mm. sea con flecha o con espada, sino el inicio de la acción y el final de la acción. Exactamente, sí. De por medio tú ya lo sabes. Entonces, si es con katana, están muchas escenas de Mifune con la katana o Shimura, que dan a lo de los caballos. Ujú. Se ve el movimiento cuando pasa el Sí, sí, caballo y tú no ves el corte ni ves nada. Lo que el sí, siguiente sí, que ves es ellos cayendo al suelo, igual con las flechas. Lanza sí, una flecha, siguiente movimiento es cayendo al suelo. O sea, no se ve, o sea, ya se sí, entiende el ujú, daño. sí. Pero mientras tú tengas el inicio y el final, lo vas a entender todo Totalmente. perfectamente. Además, ahí hay uno de los planos estéticos de la película que más me gustan, que es cuando Shimura lanza el arco con flechas, esa imagen es brutal. De cómo él, porque más son esos arcos tan largos y está todo lloviendo a saco, es como el clímax total de la película, él así lanza las flechas, o sea, como estética ahí es brutal. Y lo mismo, o sea, hay un montón de planos, detalle de los pies de los caballos con el barro, Mifune por el suelo porque se cae por todos los lados. Sí, sí, sí. El, Y aquí, a pesar de que solo les queda un rifle Ujú. a los bandidos, dos de ellos entran donde están las mujeres, las están como tal, acosando y esto. Antes de volver a ellos, cae el maestro de la espada. Ese es dolorosísimo, dolorosísimo. Buah, aquí yo sentí que se cayó el pilar. O sea, bueno, ya es que los que quedaban Ujú. eran ya como el eje importante de El los core. samuráis. Sí, sí, sí. Se cae es como, ah, no, Y además es que da mucha rabia porque lo matan por la espalda. es sucio, o sea, es Sí. súper sucio. Y cae al barro. Bueno, ese momento es se rompe. Y además también el aprendiz también se pone, porque claro, con la admiración que le tiene por él, está fatal. Y es Claro. Mifune el que también por la rabia va por ellos, ¿no? Y Mifune o sea, es que esa también me da rabia, es la clásica que te disparan a través de la puerta. Sí. Él va a la puerta y Ujú. nomás se asoma, disparo. Pero como es Mifune, que Claro, dice, yo bueno, no me voy a ir de aquí sin cargarme a otro. claro, sí, sí. Y me encanta cómo lento se acerca, pero no sé si es por la cosa de lo que transmite, que este otro como que se queda, solo puede retroceder, le da las tocadas con la espada Ujú. y cae. Sí, sí. Y Y hasta ahí, Mifune muere en un puente. sí, es, o sea, es buenísimo, pero es súper triste. Sí, además, bueno, también esto no lo hemos comentado, pero es una. En Letterboxd lo dicen mucho en las reviews. Es una de las películas en las que se ven más culos masculinos de la historia, Bueno, seguramente. el de Mifune, Bueno, el de básicamente el Mifune, de no, Mifune se y muchos ve, campesinos también, porque tienen estos calzoncillos claro, japoneses. pero Mifune, a pesar de que incluso se pone el traje este de samurái, le Se deja queda el medio culo al culo al aire. aire, parece una minifalda. Sí, 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 sí. Pero hay una cosa que he leído que toda la razón. Porque hay una cosa en el personaje de Mifune, que el personaje siempre está como en dos mundos. Es muy campesino, pero es un campesino de raíz, pero quiere convertirse en samurái, pero no puede evitar tener todas esas y entender a los campesinos y todo eso. Y muere en un puente, muere a mitad de viaje entre los samuráis, como mueren los samuráis, y los campesinos. Que decidieron hacer eso desde guión, Kurosawa y los demás. qué Y, duro. sí. Y bueno, nada más, a partir de ahí, ya. Bueno, es el final, es la conclusión, el El final es último. la cosa más horrible, es la cosa más Empieza con asquerosa. una canción. De hecho, esto está muy bien en banda sonora, está muy bien porque los tambores que habíamos asociado durante toda la película a los bandidos, de repente se convierten en los tambores que tocan los campesinos por la victoria, son los campesinos los que están cantando, como a través incluso de la propia banda sonora hay un cambio y hay un arco entre toda la película. Todo eso está Ujú. soleado, Sí. luminoso. Y entonces ahí es cuando tú has visto una película y es lo que decimos. O sea, a partir de ahí, si no te das cuenta, tú simplemente disfrutas de una película buenísima de acción, de muchos personajes muy carismáticos, que les coges cariño, te da mucha pena a los que mueren, te animas mucho cuando ganan, pero de repente suelta
Shimura, una de las frases de los últimos diálogos más famosos de la historia del cine, junto con Faldas de lo Loco, con Casablanca y todo Porque esto es... antes de que la digas, un poco de contexto. Está los campesinos cantando, Ujú, felices, con los tambores, todos ujú, contentos, recogiendo lo que han ujú, cosechado y demás. Tenemos a Shimura, ujú. A su a, compañero, que no recuerdo. a Kazuhiro Sí. y a, Ya el otro, el que había luchado con él, es que no recuerdo el nombre, pero sí. y Otro a- samurái, no importa. Bueno, la cosa es que están los Ujú. tres Sí, de fondo, las tumbas con las espadas clavadas de que los es, cuatro que que es murieron. un, Es que un es un plano. planazo Sí. increíble con el viento soplando, moviendo la Eh, arena. Vienen estas campesinas llevando como baldes y demás. ujú, Se para Katsuhiro y ve a Shino, se cruzan la sí, mirada y él le quiere decir algo y ella como que lo ignora y se ujú, va y empieza a recoger y a cantar como con énfasis, como sí, queriendo decir, esta es mi vida y yo de aquí ujú, pues no me sí, voy. Y es un rato largo en el que Katsuhiro se queda viéndola. ujú, Incluso Shimura como que camina como un poco ya como, bueno, voy a sí, sí. esperar. Y ahí es cuando lo dice. Y dice, no exactamente cómo es la frase, pero es, no hemos ganado, los únicos que han ganado son los campesinos. Y algo así dice exactamente esto. Y de repente, pero es que además es una manera muy agridulce de acabar la película, porque acaba como en bajo. Y acaba con ese plano que has comentado de las tumbas, que es un planazo de los mejores planos de la carrera de Kurosawa. Y de repente, Kurosawa te abre la puerta a... Bueno, es que esta película en realidad quiere decir mucho más, ¿no? Y también está muy bien que no resuelve si Katsuhiro va con Shino o no, se queda también en el aire. Sí. De hecho, o sea, los últimos planos es solo con Shimura y el otro samurái. No sabemos si tal. De hecho, en Los Siete Magníficos, como es mucho más hollywoodiense, en Los Siete Magníficos los campesinos no son tan malos. Realmente es como son buenos y son las víctimas y ya está. Y al final sí que el personaje de Katsuhiro sí que va a con la chica, cosa que en esta película no se resuelve. Y simplemente se resuelve con eso. Y es, Bueno, pues, para resaltar un poco más la ujú, villanés de los campesinos. En un momento determinado, la noche antes, sacan comida, sacan sake, todas estas cosas que se supone que no tenían. Y ujú, es cuando Shimura dice, pues que Cuchillo tenía razón, pues de puta. Pero esa parte final, el final es un ujú, cierre perfecto. O sea, para mí sí. es brutal. La tenía apuntada, la frase es, ellos son los vencedores, no nosotros. La frase. Em, y bueno, o sea, leyendo cosas y viendo vídeos y demás, ensayos para la película, hay un ensayista famoso francés que se llama Gilles Deleuze, creo que se dice, no sé cómo se pronuncia, que en referencia a este final escribía, son unas palabras que creo que son muy acertadas, escribía, ¿qué es un samurái hoy? Precisamente en este momento de la historia como general de la historia del ser humano. Los samuráis se han vuelto sombras y ya no tienen un sitio ni con los amos ni con los campesinos. Es decir, ellos van a seguir vagando para que alguien les pague por morir o matar a los demás. Y además el Kurosawa les da el nombre a ellos de la película. Y de hecho, es otra cosa también que tú comentabas, que realmente no son samuráis, son ronin, ¿no? Sí, Pero Kurosawa deliberadamente les llama samuráis dentro de la claro. propia película. Sí, sí. Como que al final es muy agridulce, el final, y es muy bueno. em, Como que Kurosawa se quiere apiadar un poco de ellos, realmente. Ellos son los que van a perder todo, realmente. Y ellos son la figura casi crepuscular es un poco casi el final de Centauros del Desierto, ¿no? De John Wayne, que sale Sí. famosísimo ese plano. Em, no, esa idea, aparte de que Kurosawa era, eso que comentábamos que es muy occidental, tal, es que él veneraba a los grandes de Hollywood de la época. Claro. John Ford era su gran maestro, decía él. Y bueno, no sé, a mí me parece un finalazo. Sí, 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 es increíble. O sea, es muy potente, engloba todo el mensaje de la película. Una película muy redonda también. Sí, también es que como la película puede también hablar mucho de la época, ¿no? Del Japón rural o del Japón más que se desarrolla industrialmente, que se moderniza con los campesinos, frente al Japón que se queda atrás, toda esta idea
de los samuráis, se puede también hacer, o sea, se puede hacer muchas lecturas políticas, se puede hacer incluso la misma lectura del, parecida a la de Harakiri, de en la Segunda Guerra Mundial, al final los que acaban ganando es más el pueblo porque se acaba la guerra, pero los soldados que han luchado en la Segunda Guerra Mundial son los que acaban perdiendo. Sí, En Japón se puede hacer un montón de lecturas que es algo que hace una razón más por la que perdure esta película en el tiempo e incluso a más de 50 años, van a ser ya 72 años, ¿no? Después de que se estrenara esta película, sigue siendo igual de vigente y sigue siendo igual de buena. sí, estoy totalmente de acuerdo con todo eso. Y ya Ujú. habrá más chance de hablar de Kurosawa Sí, porque, sí, sí. vamos, creo que se viene. Como último, comentarlo, las escenas favoritas y planos favoritos. Yo creo que para mí el duelo este de El Maestro de la Espada Ahí se- y tal, ese me parece buenísimo. Sí, es Ese muy creo que es bueno. mi escena, que lo mencioné antes. A mí mi escena, a ver, hay un montón, pero es una que de verdad que me he dado cuenta realmente ahora volviendo a verla, es el que tú lo has comentado un poquito, que es cuando Manzo va a cortarle el pelo a Shinzo. Además me parece brutal porque también es otro ejemplo de con solo imágenes cómo acaba contando tanto. Y aparte creo que es una escena que está rodada que es casi como la quinta esencia de Kurosawa. De cómo esa escena llega solo Manzo, y saca la cuchilla, ella no entiende, además ella se está lavando el pelo. O sea, simplemente con la propia imagen sabes todo lo que quiere hacer Manzo y Manzo no dice mucho, como que dice, van a venir los samuráis o algo así. Y entonces ella escapa y cómo está rodado ella cuando escapa, porque es un plano desde fuera de la cabaña que tú dices, ¿por qué está la cámara fuera de la cabaña? Pero tiene mucho sentido porque empiezan a correr y es otra vez Kurosawa con el movimiento, a buscar a los actores, la cámara se empieza a mover, es un plano larguísimo, va de un lado para otro, Sí. hasta que la acaba pillando y le corta el pelo. Pero es maravilloso. Recomendar sobre todo un vídeo ensayo súper famoso que seguramente mucha gente conocerá de uno de los mejores canales de cine que hay en YouTube, que se llama Every Frame of a Painting. Hay uno de que es Brutal. eh, Componiendo el movimiento Kurosawa o algo así se llama. Pondremos aquí el enlace aquí abajo. Súper recomendable. Habla de esto, de la mayoría de cosas que hemos estado discutiendo aquí y vale mucho. Bueno, cualquier ensayo de Every Frame of a Painting vale la pena. Lástima que el canal... Volvieron, hace poco ¿Ah, volvieron. sí? Sí. Bueno, porque tenían años Ujú. muertos. Es Es que habían increíble ese canal. hecho, habían hecho documentales para Netflix. Oh, El chico que narra había hecho un documental para Netflix, también de cine. Por eso, esperemos que nos hemos alargado también un poquito, pero es que la película lo lo merecía. merita. Son 3 horas y media. Exactamente. Y Pero nada, invitarlos a comentar si vieron la película, qué otras películas esperan del top que hablemos de Kurosawa específicamente, qué películas inspiradas o basadas en la historia de los 7 samuráis han visto que les guste. me supongo que Bichos lo habrá visto muchísimo. Sí, sí. Y nada, darle a like si os ha gustado, dejar un comentario también. Podemos debatir dentro de la caja de comentarios sin ningún problema. Y como siempre, los programas enteros en YouTube, en todas las plataformas de podcast estamos. Y nada, que vaya bien, que vaya bien. Mirad los 7 samuráis porque valen muchísimo la pena. Y nada, nosotros nos quedamos por aquí. Y cualquier peli de Kurosawa. Bueno, sí, cualquiera de Kurosawa. De hecho, que también se me ha olvidado antes decir el dire de foto, que el nombre es, te lo digo exactamente, bueno, es el dire de foto de Kurosawa de toda la vida, que ha dirigido con él tanto las de blanco y negro como las de color. Y tiene probablemente una de las mejores fotografías de la historia del cine, que es la fotografía de Ran, que también es una de las mejores películas de Kurosawa. Se llama Asakazu Nakai, que también, bueno, es Los 7 samuráis, Ikiru, Ran, Heian Low, Trono de Sangre, Barba Roja, Dersu Zala. Pero bueno, Vaya carrera. exactamente. No son exactamente todas de Kurosawa, pero buenísimo como director de foto y toda su colaboración con Kurosawa, que de hecho es lo único así importante. También ha trabajado con Ozu, por cierto, que lo estoy mirando. Bueno, no poca cosa. Bueno, Así que, ¿tú viste la de los 7 magníficos? ¿La has visto tú? pero hace muchísimo. Sí, Sí, sí. a mí me gusta muchísimo. Hay una cosa muy curiosa de Tendría los, que verla de otra los siete vez. magníficos, que es que, y eso que comentaba yo, el personaje de Mifune se come mucho la pantalla constantemente. Y se come mucho a los otros samuráis. Y hay una cosa muy inteligente que hacen los 7 magníficos, que muchas de las características del personaje de Mifune
las quitan y se la ponen a diferentes Mm, magníficos en este caso, ¿no? Como diferentes pistoleros. ok. Como que hay alguno, por ejemplo, tiene esta cosa de los niños, Ujú. que los niños como que tienen una buena relación con los niños de la aldea. Pues esa, por ejemplo, lo tiene el personaje de Charles Bronson en Los Siete Magníficos. El personaje del joven se lo mezcla también un poco con el personaje de Mifune, porque el que sería Toshiro Mifune en Los Siete Magníficos es Steve McQueen. Y Steve McQueen no va a actuar como Toshiro Mifune en la, eh, en la película. Claro. Entonces como que es muy diferente. Pero me hace mucha gracia como, sabiendo que Toshiro Mifune es increíble, tiene tantas cosas, cómo lo dividen entre el personaje joven, lo hacen como también de otra manera, otro personaje lo hacen de otra, hay uno que es como muy avaricioso y esas cosas, como que cogen, y eso es una cosa que tiene un poquito mejor la del western con la de los samuráis, que eso, que sí que es cierto que Que los todos samuráis, destacan. sí, los samuráis están un poquito más desarrollados en general, no es solo uno está mucho más desarrollado que otro, Claro. y esas cosas. Y sobre todo, la única cosa que es mejor la película de los Siete Magníficos a los Siete Samuráis, porque Siete Samuráis es peliculón, es la banda sonora. Porque la banda sonora de los Siete Magníficos de Elmer Bernstein es una de las mejores bandas sonoras Claro, es icónica. Sí, de sí. la historia. Y muy importante para la historia del Western.